Hola, muy buenos días. La semana política empieza hoy todavía con los ecos de la manifestación del sábado en Madrid, esa manifestación en la que el PP estaba pero no estaba y a la que su presidente Alberto Núñez Feijóo calificó de constitucionalista, a pesar de que algunos de los asistentes, por sus banderas, pancartas y proclamas, parece que se habían saltado el episodio de la aprobación de la Constitución. La ausencia de la plana mayor de los populares dejó el camino libre a la ultraderecha, que de esta manera puede apropiarse de la patria, del nacionalismo, de la bandera, aunque algunos no la hayan renovado desde antes del 78, y convertirse en los grandes y casi únicos garantes de la unidad de España. Y de esto fue precisamente esa manifestación. Más de 30.000 personas en la calle, según la delegación del Gobierno, que no estaban allí para protestar ni por la situación de la sanidad pública, ni de la educación, ni para protestar por los precios o por la tala de árboles en la ciudad de Madrid. Bueno, estaban allí porque dicen que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tiene un plan para acabar con España, la democracia y la Constitución. Estaban allí para deslegitimar al Gobierno. Y los que asistieron exigieron la expulsión de Pedro Sánchez de la Moncloa. A los defensores de la democracia hay que recordarles que en democracia el poder se gana o se pierde en las urnas. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Àngels Barceló, de la cadena SER, ¿no?, que ha hecho una especie de editorial sobre la manifestación celebrada el sábado en Cibeles, en Madrid, contra el gobierno de Pedro Sánchez, hablando aquí de banderas, de proclamas o de pancartas, diciendo en plan que se han saltado la Constitución. Ahora veremos por qué Àngels Barceló dice eso, hablando aquí de la ultraderecha. Por cierto, Àngels Barceló, que ya nos quiere eliminar, nos quiere suprimir el derecho a la libre manifestación, si nos damos cuenta. Claro, manifestaciones que no sean de izquierdas, por supuesto, ¿no? Dice aquí también Àngels Barceló que la gente que se manifestaban, hablando aquí de la malvada ultraderecha, que son los únicos que pueden garantizar la unidad de España. Y hombre, yo creo que nos podemos remitir a los hechos. Y por supuesto que con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, la unidad de España, la verdad es que está bastante en entredicho, conociendo los pactos de esta gentuza. Pero ojo, que el Partido Popular también tiene mucho historial de pactar con todos los enemigos de nuestra nación. Pero bueno, también Àngels Barceló por ahí lanzando el bulo de que solamente hubo 30.000 personas, que lo dice la subdelegación del gobierno, claro, dependiente del gobierno o del Partido Socialista. Más bien 30.000 por 10. Pero bueno, y luego también dice que si la gente no sale a manifestarse por la sanidad pública, ¿no?, por la educación, por los precios. Hombre, si tenemos que manifestarnos por la sanidad pública, vamos a manifestarnos, no sé, en aquella autonomía en donde las listas de espera son más altas. Por ejemplo, Aragón y Comunidad Valenciana. Qué curioso, gobiernos del Partido Socialista. O por la sanidad en Extremadura, creo que fue Badajoz, que llovió y se cayó el techo. Gobierna el Partido Socialista con vara, ¿verdad? Hablando aquí de la educación, los precios, no sé. Tal vez porque los sindicatos, los indivagos corruptos, vendeobreros y comegambas no se manifiestan contra el gobierno porque está gobernando, en este caso, la izquierda. También dice Àngels Barceló, en plan sentido irónico, ¿no? Como que si Pedro Sánchez quiere acabar con España, con la Constitución. ¡Hombre! Pues que no sepa, está siendo Pedro Sánchez el que está indultando, quitando sediciones, malversaciones, acercando etarras, va a conceder referéndums de autodeterminación, como lo llaman ellos. Eso lo está haciendo Pedro Sánchez, creo yo, pero bueno. Y luego me hace mucha gracia también, ¿no?, una frase de Àngels Barceló cuando dice que en democracia el poder se gana o se pierde en las urnas, ¿no? ¿Qué hace la izquierda, por tanto, manifestándose en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hacen los sindicatos, rodeando las Cortes de Castilla y León o montando manifestaciones la izquierda en Castilla y León? Porque no gobiernan ellos, si según Àngels Barceló el poder se gana o se pierde en las urnas, ¿no? Pregunto. ¿Qué hace la izquierda manifestándose en Madrid? ¿Qué hacen los sindicatos rodeando las Cortes de Castilla y León? Que además no tiene nada que ver, por cierto, porque los sindicatos se manifiestan rodeando las Cortes de Castilla y León porque se le quitan los privilegios, evidentemente. En Cibeles la gente se manifiesta para salvar nuestro país, que no tiene nada que ver, pero bueno. Este es el nivel, ¿no?, de la extrema izquierda. Este es el nivel de algunos periodistas mamporreros, ¿no?, que quieren quitar o eliminar el derecho de libre manifestación siempre que no seas de izquierdas. Gabriel Rufián, por ejemplo, ponía un tuit: lo del sábado fue una manifestación para llamar dictadura a un gobierno votado por la gente. Dice que estaba lleno de banderas
con símbolos de cuando no votaba la gente y lo de la Constitución y demás, ¿no? Me hace bastante gracia ese tuit de Gabriel Rufián, pero creo que hay que corregirle varias cosas, ¿no? En primer lugar, llamar dictadura a un gobierno votado por la gente. Bueno, ya sabéis que en España no se votan gobiernos. Parece mentira que esto haya que explicarlo, pero esto creo que es de primero de política. En España no se vota el poder ejecutivo nunca en ningún sitio, es decir, nunca votamos gobiernos, no votamos poder ejecutivo. Se votan parlamentarios, se vota poder legislativo, que luego tienen que llegar a acuerdos para formar un gobierno, pero ningún gobierno lo ha votado la ciudadanía en ningún sitio de España. Votamos parlamentarios, votamos poder legislativo y luego ya se forma un gobierno. Ahora bien, de ahí la importancia de saber las promesas de futuros pactos, porque no votamos gobiernos, votamos parlamentarios. Y que yo sepa, Pedro Sánchez siempre dijo que nunca pactaría ni con Podemos, ni con la ETA, ni con los golpistas. ¿Ha votado el gobierno de España o ha votado la gente el gobierno de España? No, no. Y para empezar es un gobierno basado en la mentira, por tanto claro que es un gobierno ilegítimo. Y claro que es un gobierno ilegal, cuando el TC le dice, por ejemplo, que ha interpuesto recursos o estados de alarma completamente inconstitucionales e ilegales, cuando se salta la ley de transparencia a la torera, cuando se saltan las leyes, se salta la Constitución, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Y luego, bueno, en segundo lugar, el tema de las banderas ya también le respondieron en Twitter a un historiador. Un historiador ha confundido la bandera con el águila bicéfala de Carlos V, con la bandera franquista, ¿no? Y veis ahí a la izquierda, en este caso, pues, la bandera, ¿no? De la época de Carlos V, y a la derecha, la bandera que se llevaba en la época de Franco. El nivel empieza a ser lamentable, ¿no? Y digo yo, no sé, como ya saquemos la bandera de los tercios de Flandes, alguno me parece a mí que, vamos, va a empezar a descarrilar, sinceramente. Este es el nivel de Àngels Barceló, este es el nivel de la extrema izquierda. Pero bueno, más cosas. Fijaos lo que nos decía el Confidencial, Macarena Olona, que mira que dije no quiero volver a hablar de Macarena Olona en vídeo, pero bueno, quiero hacer simplemente un pequeño comentario, sobre todo a raíz de esas falsas o nulas manifestaciones, vamos a decirlo así, que hubo en Castilla y León, con todo el tema este del feminismo, de García Gallardo y demás, ¿no? Bueno, Macarena Olona que se retracta de sus discursos contra la violencia machista y carga contra la caverna de Vox, también nos lo decía Lo País. Olona, que lamenta profundamente que su discurso diese alas a los que niegan la mal llamada violencia de género, ¿no? ¿Recordáis ese discurso de no mata a un hombre, sino un asesino y demás? Y ahora dice, no, me retracto, ¿no? Nos vamos a retractar, como se suele decir, tengo unos principios, y si no los cambio, que tampoco pasa nada, ¿no? Y bueno, realmente es alucinante, es increíble, ¿no? Esto, ahora los ataques, ¿no? A Abascal, llamar a Vox caverna, ¿no? En este caso, por defender el discurso que todos conocéis, que siempre he tratado de explicarlo aquí, ¿no? Y realmente creo que se entiende muy fácil por qué la mal llamada violencia de género, que como su propio nombre indica, está mal llamada, no existe, ¿no? Porque ya sabéis que si eso existiese, que para empezar, el ser humano no tiene género, tiene sexo, eso lo primero, hombre o mujer. Pero bueno, si existiese eso que llaman así, eso quiere decir que cualquier hombre por la calle, ¿no? Acabaría con una mujer por su sexo, o viceversa, una mujer acabaría con un hombre por el sexo. Y eso no pasa, porque eso quiere decir, semánticamente hablando, que cualquier hombre iría por ahí por la calle acabando con mujeres. Y evidentemente eso no ocurre, salvo circunstancias muy excepcionales, como pueden ser los depredadores, que por eso tienen que estar en la cárcel de por vida con cadena perpetua, o un asesino en serie que aparece uno cada 80 años, que tiene 20 víctimas y todas rubias con 20 años. Bueno, pues ahí está claro, evidentemente, cuál es el móvil, ¿no? Pero si no, no. Si no, no. Y por eso no existe. No existe. Como tenemos estos casos que, por supuesto, punto número uno, todas las víctimas merecen el mismo respeto y todas las víctimas merecen ser recordadas y obviamente no debería de ocurrir ningún caso de este tipo y todos son horribles y horrendos, pero también hay que ser conscientes de que no se van a acabar nunca. De hecho porque había ocurrido otro caso de estos terribles, por supuesto, en Valladolid y le respondía una jurista a una persona que decía cuándo se va a acabar con esta lacra y demás. Y decía una cosa muy interesante, de ninguna manera, porque la mayoría de crímenes son fruto de un arrebato y no son predecibles ni evitables. Y desde luego no se va a hacer con dinero público para chiringuitos, con eso tampoco se va a terminar, ¿no? Pero cuando ocurre un caso de este tipo, que como digo, no es por el sexo, evidentemente, es una gilipollez, es simplemente para montar un chiringuito, el decir que el móvil del crimen, vamos a decir, es el sexo,
Tampoco el móvil del crimen es un falso machismo, que por supuesto España no es una sociedad, o es una sociedad con una serie de cultura, con una serie de valores, y no son sociedades incompatibles con la mujer, como también nos tratan de vender. Algunos son carácter muy general, evidentemente. Los móviles no es el sexo de estos casos. El móvil puede ser la ira, pueden ser los celos, multitud de sentimientos, multitud de causas, y también, por supuesto, arrebatos que ni se pueden predecir ni se pueden evitar. Y todo lo que rodea a esto, evidentemente. Todo se basa en montar chiringuitos y que mucha gente viva del cuento. Y esta gente, lo que viene siendo el feminismo radical, vamos a decirlo así, lo que menos le importa son las mujeres. Por eso tenemos una ley que está excarcelando agresores, que pueden perfectamente reincidir y necesitan, por supuesto, la reincidencia, porque necesitan que cuantas más víctimas haya, mucho mejor, para poder seguir hablando de machismo, poder seguir matando redes clientelares y que mucha más gente pueda seguir viviendo del cuento. Y lo último que le interesa, por supuesto, son las mujeres, y lo vemos claramente, que cuando las víctimas no encajan dentro de su relato ideológico, no ponen nada en redes sociales, ni ponen tweets de condena. Solamente ponen tweets de condena cuando las víctimas encajan en su relato ideológico. Si no, no. Porque lo que menos le importa son, primero, las mujeres y segundo, las víctimas con carácter general, que todas las víctimas, repito, se merecen el mismo respeto y la misma condena y la misma consideración, por supuesto. Y es una puñetera vergüenza y es lamentable. Esto, por supuesto, es muy polémico, evidentemente, porque es uno de los llamados consensos, ¿no? Como lo del tema del aborto, que si, vamos, rompes con este consenso ya te llaman de todo, ¿no? Y, sinceramente, el ver aquí este titular de Lo País, del Confidencial, y con todo el tema de Macarena Olona y demás, como se suele decir, tengo unos principios, si no luego los cambio, y aquí hablando de la caverna de Vox y atacando a Santiago Abascal, a la gente de Vox y demás, ¿no? Es alucinante y es increíble, sobre todo porque, repito, Vox es la única formación política que defiende la cadena perpetua para estos crímenes atroces y que no vuelvan a ver la luz del sol nunca más. Los que se están excarcelando, los que están promoviendo la posibilidad de que haya reincidencia, son los que se hacen llamar feministas, con esa ley del solo sí es sí. Pero bueno, cerramos el vídeo con el último sondeo publicado a nivel autonómico para Aragón. En este caso el debate, victoria del Partido Popular, complicada gobernabilidad. Vemos ya ahí los porcentajes, cómo ganaría el Partido Popular, seguido del PSOE. Vox, que está en una tercera posición por encima del 10% de los votos, y luego esas formaciones minoritarias le dan 7 escaños, en este caso a Vox, a la formación de Santiago Abascal, que ya sabéis que el candidato en Aragón va a ser Alejandro Nolasco, actual concejal en Teruel, y hay que decir que Vox tendrá un crecimiento bastante bueno, porque en las últimas elecciones autonómicas en Aragón en 2019 Vox fue sexta fuerza política, 4 años después se convertiría en tercera fuerza política, obtuvo 3 diputados autonómicos en 2019, ahora sacaría 7, por lo tanto más que duplicaría su representación en escaños en Aragón, sabiendo además que Aragón pues no es uno de los territorios en donde, bueno, digamos, pues Vox tenga más estructura, más implantación territorial y mejores resultados se pueden obtener. Al final todos sabéis perfectamente que los mejores resultados, porcentualmente hablando, van a llegar principalmente en el arco mediterráneo, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Ceuta, también se van a sacar resultados bastante potentes, en la Comunidad de Madrid también van a sacarse buenos resultados, y luego hay otros sitios en donde el objetivo debe de ser entrar, como en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha, en el Parlamento Autonómico de Extremadura o en Canarias, y luego otros territorios en donde con crecer yo creo que debe de ser suficiente, y si se pueden entrar en gobiernos autonómicos más que mejor. Aragón, Cantabria o Asturias, ¿no? Al final sabemos que, bueno, crecer a nivel autonómico no es fácil, al igual que tampoco a nivel municipal, porque exige mucha implantación territorial, exige capilarizar el territorio, y hay unos que llevan 40 años, otros llevamos 4 años, y que evidentemente pues es difícil, no se pueden pedir peras al olmo, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido sin duda, ¿no?, que estos 4 meses que nos quedan con trabajo, con dedicación sin duda de todos, yo creo que los resultados que pueden llegar en mayo van a ser muy positivos. Es dantesco, por supuesto, ver al Partido Socialista con tanto porcentaje, cuando todo el PSOE ya es sanchismo puro y duro, y por supuesto no existe un PSOE bueno, no existen varones autonómicos buenos, todo el PSOE es Pedro Sánchez y debería de desaparecer, ¿no?
de todo, de toda España, ¿no? Y luego también ese porcentaje, pues, del Partido Popular, ¿no? Y otras formaciones minoritarias, el PAR, el regionalista, el Aragón existe, que hay que decir que crecería bastante y demás, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea ver a Vox sin duda creciendo, como digo, en un territorio como Aragón, creo que es positivo, más que duplicar la representación, y ese es el punto de partida. Quedan 4 meses para las elecciones del 28 de mayo, por supuesto, se pueden sacar bastantes mejores resultados. Pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo vídeo del lunes 23 de enero, como siempre. Si os ha gustado, pensaré que os podéis suscribir, dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.